Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la vibración cuántica del día. Cualidad y cantidad. Cualidad y cantidad. A lo mejor también podríamos añadir calidad. La cualidad y la cantidad se consideran generalmente como dos términos complementarios. Cualidad y cantidad, aunque sin duda se esté frecuentemente lejos de comprender la razón profunda de esta relación. Esta razón reside en la correspondencia que hemos indicado en el último lugar en lo que precede. Así pues, es menester partir aquí de la primera de todas las dualidades cósmicas, de la que está al principio mismo de la existencia o de la manifestación universal, y sin la cual ninguna manifestación sería posible. Esta dualidad es lo que conocemos como Purusha y Prakriti, según la doctrina hindú, o para emplear otra terminología, la de la esencia y la sustancia. Cualidad, cantidad, esencia y sustancia. Estas deben considerarse como principios universales, puesto que son los dos polos de toda manifestación. Esencia y sustancia. Pero a otro nivel, o más bien a otros niveles múltiples, como los dominios más o menos particularizados que se pueden considerar en el interior de la existencia universal, se pueden emplear también, analógicamente, estos mismos términos en un sentido relativo, para designar lo que corresponde a estos principios o lo que los representa más directamente en relación o en un cierto modo más o menos restringido de la manifestación. Es así como se podrá hablar de esencia y de sustancia, ya sea para un mundo, es decir, para un estado de existencia determinado por algunas condiciones especiales, ya sea para un ser considerado en particular o incluso para cada uno de los estados de ese ser, es decir, para su manifestación en cada uno de los grados de existencia. Es decir, podemos coger el ser como todos, mi yo entero, mi cuerpo, mi mente, esencia o sustancia para una emoción determinada. Acabo de tener ira, esencia y sustancia. Para un grupo en el que me desenvuelvo, esencia y sustancia. Estas son maneras de preguntarnos. Entendidas en este sentido relativo y sobre todo en relación a los seres particulares, la esencia y la sustancia son en suma la misma cosa que lo que los filósofos escolásticos han llamado forma y materia. Tenemos aquí 4 palabritas: esencia y sustancia, forma y materia. Pero preferimos evitar el empleo de estos últimos términos que, a consecuencia sin duda de una imperfección de la lengua latina a este respecto, no traducen sino muy inexactamente las ideas que deben expresar y que han devenido todavía mucho más equívocas en razón del sentido completamente diferente que las mismas palabras han recibido comúnmente en el lenguaje moderno. Sea como sea, decir que todo ser manifestado es un compuesto de forma y de materia equivale a decir que su existencia procede necesariamente a la vez de la esencia y de la sustancia. Es decir, todo ser humano, nosotros procedemos de la esencia y de la sustancia. Y por consiguiente, que hay en él, en ella, algo que corresponde a cada uno de estos dos principios, de tal suerte que él, ella, es como una resultante de su unión, o para hablar más precisamente, de la acción ejercida por el principio activo o la esencia sobre el principio pasivo, que es la sustancia. La sustancia sería la materia. La esencia sería, la consciencia, por ejemplo. Y en la aplicación que se hace de ellos, más especialmente en el caso de los seres individuales, esta forma y esta materia que los constituyen son respectivamente idénticas a lo que la tradición hindú designa como Napa y Rupa. Es decir, que hemos de unificarnos.
no estar descompuestos, sino unificar forma, materia, esencia, sustancia. Bien comprendido esto, podemos hablar de la esencia y de la sustancia de nuestro mundo, es decir, del que es el dominio del ser individual humano, donde vivimos. Y diremos que, conformemente a las condiciones que definen propiamente este mundo, estos dos principios aparecen en él respectivamente bajo los aspectos de la cualidad y de la cantidad. Eso puede ya parecer evidente en lo que concierne a la cualidad, puesto que la esencia es en suma la síntesis principal de todos los atributos que pertenecen a un ser y que hacen que este ser sea lo que es. Y puesto que atributos o cualidades son el fondo sinónimos, y se puede destacar que la cualidad, considerada así como el contenido de la esencia, si es permisible expresarse así, no está restringida exclusivamente a nuestro mundo, sino que es susceptible de una transposición que universaliza su significado. Esto sería como la consciencia del universo, saliendo de un yo para entrar en un todo. Es interesante destacar que la forma, por ejemplo, de los escolásticos, es lo que Aristóteles utiliza para definir o designar la especie, la cual es propiamente una naturaleza o una esencia común a una multitud indefinida de individuos. Ahora bien, esta naturaleza es de orden puramente cualitativo, ya que verdaderamente innumerable en el sentido estricto de la palabra, es decir, independiente de la cantidad, puesto que es indivisible y está toda entera en cada uno de los individuos que pertenecen a una especie. Es decir, tenemos individualidad y tenemos conjunto, unión. En la individualidad hay unión, hay un todo. Es en la asociación, somos todos seres humanos, donde existe otro tipo de unidad que es compartida y que no roba individualidad. Entender la cualidad entender la cantidad, entender la forma, entender la esencia, entender la sustancia, la forma y la materia, desde el yo y desde la conciencia colectiva, en un proceso que nosotros como humanos siempre disociamos, separamos, pensando que el yo está separado de los otros, cuando no es así. El reino de Dios está en ti está tu elección, tu cualidad, tu cantidad, tu forma, tu esencia, tu materia. Y la compartimos con los demás. Cierto es que ese cúmulo de energías, conciencias, forma, materia, sustancia, esencia, al compartirla, la vibración que se forma genera unas energías, a veces más, o vibraciones, si queréis, que preponderan una cosa u otra. Todo el rato cambiantes. Si miramos el mundo como está hoy en día, podríamos llegar a decir que esas energías preponderan en
lo material, en el ego, en el abuso, en el uso del ser humano como alma y como cuerpo, como objeto, puede decir, de trabajo, de uso mercantilista. Pero es que si también nos vamos hacia el otro lado, de las gentes que queremos irnos hacia el otro lado para comprender este lado y cómo entender la felicidad, nos damos cuenta que también existen esos mismos parámetros, porque son otra vez de poder, de decir que es la verdad, de la guía, de la forma, del desapégate de mí para venirte a mí, yo te digo, yo te guío, yo te ilumino, lo mismo. Con lo cual volvemos a caer en la misma trampa. Volvemos a caer todos en buscar fuera lo que tenemos dentro, la esencia y la sustancia. En el mundo existe lo que existe porque nosotros lo hemos creado, individualmente y colectivamente. El mejor paso primario es el del ejercicio y el trabajo en el individuo, en el que está incluido el reino de Dios está en ti. Ahí está el gran cambio. Y no hay que hacer nada más. Eso tendrá efecto en lo otro. Pero ni pensar en el efecto del otro, ni pensar en el efecto que va a producir en ti. Simplemente escucha atento la esencia y la sustancia. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.